Capítulo XVI de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Es de dominio público. Capítulo XVI. Mi tía. La noche en que volví a Londres, tuvimos una conversación muy seria sobre los sucesos domésticos que he relatado en el capítulo anterior. Mi tía se interesó vivamente, no acostándose hasta después de haber paseado su habitación durante 3 horas, con los brazos cruzados. Cuando estaba conmovida, inquieta, era su modo de manifestarlo, y su preocupación podía fijarse según el tiempo que duraba este monótono ejercicio, que hacía con un paso infatigable y con la regularidad de un cronómetro. Entretanto, y siguiendo el consejo de Inés, escribí la carta a las tías de Dora, y cuando se sentó, se la leí, mereciendo su aprobación. A la mañana siguiente envié mi carta y esperé la contestación, que se hizo desear una semana entera. Felizmente, si esta contestación no era la que hubiese deseado después de 8 días de paciencia, o impaciencia, por mejor decir, no me quitaba tampoco toda esperanza. Las dos ancianas señoritas presentaban sus saludos a Mr. Copperfield y le comunicaban que habían reflexionado mucho sobre su carta, para la felicidad de ambas partes, lo que me pareció una expresión alarmante. Había notado, y lo he vuelto a notar después, que las frases convencionales son una especie de fuego artificial susceptible de tomar múltiples formas y colores, que no se esperaban al ver su forma primitiva. Las señoritas Spenlow añadían que solicitaban indulgencia por no emitir por correspondencia una opinión sobre la carta de Mr. Copperfield, pero que si Mr. Copperfield quería honrarlas con su visita, en compañía de un amigo confidencial de su elección, se considerarían dichosas en tratar este asunto. Mr. Copperfield contestó inmediatamente a esta carta, diciendo que tendría la satisfacción de visitar a las señoritas Spenlow a la hora indicada y en unión de su amigo Thomas Traddles. Después de enviada esta misiva, Mr. Copperfield cayó en un acceso tal de agitación nerviosa que duró hasta el día de la visita. Mi inquietud se aumentó más todavía en esta memorable crisis, por la carencia de consejos de Miss Julia Mills. Pero Mr. Mills no podía tomar una determinación que no me contrariase, no podré decir si a propósito o involuntariamente, y había completado sus enfadosas acciones imaginando partir para Calcuta. ¿A qué iba a Calcuta si no era para contrariarme? Es cierto que tenía negocios, pues comerciaba con los productos de la India, tenía una casa y un asociado que reclamaban su presencia, pero ¿qué me importaba a mí? Desgraciadamente a él le importaba mucho, por el contrario, y sin el menor miramiento por mis asuntos del corazón, consagrado en cuerpo y alma a sus negocios de interés, el inconsiderado Mr. Mills partía para las Indias en unión de su hija, que, esperando que el buque se hiciese a la vela, había ido a despedirse de sus parientes a la provincia. Así es que esta ausencia agravaba mi crítica posición. ¿No tenía razón en considerarme como el triste juguete del destino? Por fin llegó el día de mi importante visita, y con él otro motivo de inquietud. ¿Cómo me vestiría? ¿Cómo aparecer con todos mis atractivos sin comprometer el carácter formal que pretendía darme ante las señoritas Spenlow? Escogí un justo medio en mi traje, que mereció la aprobación de mi tía, y Mr. Dick, como feliz presagio, nos arrojó uno de sus zapatos en el momento en que Traddles y yo bajábamos la escalera. Por muy buen muchacho que fuese Traddles, y por mucha que fuese mi amistad por él, no pude por menos de sentir, en esta delicada ocasión, que hubiese tomado la costumbre de cepillar sus cabellos, de tal manera que parecían erizarse sobre su cabeza, de sorpresa o de horror. Le hice una observación, pero cuanto más pasaba su mano para bajarlos, con más ímpetu se levantaban. Copperfield, me dijo, no podéis imaginar la obstinación de mi cabellera.
que me convierte en un verdadero puercoespín y me ha perjudicado mucho en mi vida. La esposa de mi tío no podía soportarla, y aun con la misma familia de Sofía me jugó una mala partida, pues sus hermanas, que no han cesado de reír, pretenden que mi Sofía conserva un rizo de mis cabellos, viéndose obligada a guardarlo en un álbum, porque sigue erizándose aún, y eso que era una prenda de amor. Vamos, respondí yo riéndome también. Ya veo que toda vuestra tenacidad se encierra en vuestros cabellos, porque, querido Traddles, sois el mejor muchacho del mundo. Pero, a propósito de vuestra Sofía, creo que vuestra experiencia puede serme útil. Cuando os declarasteis, ¿hicisteis alguna petición en regla a su familia? ¿Hubo algo parecido a lo que vamos a hacer hoy, por ejemplo? Ah, respondió Traddles con un aire pensativo. Fue una transacción bastante penosa. Sofía era de tanta utilidad para su familia que ninguno de sus parientes supuso nunca que llegaría a casarse. Habían decidido que permanecería toda su vida solterona y le daban anticipadamente este nombre. Pero cuando di el primer paso, con la mayor precaución, exponiendo a mistress Crowley, ¿la mamá? Precisamente, la esposa del reverendo Mr. Horacio Crowley, continuó Traddles. Cuando expuse a mistress Crowley mis intentos, lanzó un grito y se desmayó. Por algunos meses no pude volver a ocuparme de semejante asunto. Pero, en fin, ¿os atrevisteis a ocuparos de nuevo? No fui yo, sino el reverendo Horacio Crowley. Es un hombre excelente, ejemplar bajo todos conceptos, y demostró a su esposa que debía, como cristiana, hacer este sacrificio, tanto más aún que no era cosa segura, y no guardarme rencor. En cuanto a lo que me concierne, Copperfield, puedo aseguraros que me creía una verdadera ave de rapiña para esta familia. Espero, Traddles, que las hermanas tomarían vuestro partido. No del todo. Cuando se hubo calmado mistress Crowley, tuvimos que hacer la misma declaración a Sara. ¿Os he dicho que Sara tenía un ligero defecto en la espina dorsal? Sí, lo recuerdo. Pues bien, cruzó sus manos mirándome con asombro, cerró los ojos, se puso lentamente pálida y durante 2 días no pudo tomar más que agua panada. ¡Qué muchacha más antipática, querido Traddles! No lo creáis, Copperfield. Es encantadora, pero tiene una sensibilidad extremada. Es el temperamento de toda la familia. Sofía me ha confesado después que se había reprochado ella misma su conducta, cuidando a Sara. Adiviné su tortura por mis propios remordimientos. Cuando Sara estaba del todo restablecida, fue necesario hacer la comunicación a las otras 8 hermanas, cuyas impresiones fueron igualmente patéticas, aunque de diferentes formas. Las 2 más jóvenes, cuya educación está confiada a Sofía, no han cesado de odiarme hasta hace poco tiempo. ¿Pero están ya reconciliadas con vuestra intención? Sí, sí tal. O se han resignado al menos, respondió Traddles con alguna duda. Lo cierto es que evitamos hablar de este asunto, y la incertidumbre de mi porvenir es una grandísima esperanza para la familia. Temo que el día de nuestras bodas haya una escena deplorable. Más bien que bodas parecerá entierro, y me aborrecerán para siempre cuando me lleve a mi querida Sofía. Creo que me hubiese reído de la expresión semicómica del rostro de Traddles si al acercarnos a la casa de las señoritas Spenlow no me preocupase más y más con mi propia situación. Mi amigo me encontró tan tembloroso y turbado que me propuso nos detuviésemos en una taberna vecina, donde me administró, a guisa de estimulante, un vaso de cerveza. Hubiese necesitado algo más fuerte para reanimarme, y no me encontraba muy bien cuando la criada nos introdujo en un agradable saloncito de la planta baja, donde busqué en vano algún indicio de la presencia de Dora. Me pareció escuchar a lo lejos un ladrido de Jip, pero en este momento entraron 2 señoras ancianas que saludé con la torpeza de un colegial, reconociendo un parecido de familia entre el difunto Mr. Spenlow y sus pequeñas personalidades delgadas, tranquilas y formales. Sentaos, por favor, dijo una de las 2 señoras. Queriendo obedecerlas,
estuve á punto de caerme sobre Traddles. Pisé la cola del gato tendido ante mi sillón y no recobré mi ánimo hasta que hube notado que me tomaban por Traddles y á Traddles por mí. Me apresuré á reclamar mi identidad, temiendo el enfadoso efecto que produciría la cabellera de mi amigo, que desde que se quitó el sombrero recordaba el enderezamiento súbito de esas fantásticas figuras comprimidas por la tapa de una pretendida tabaquera. Un ladrido de Jip, más distinto esta vez, contribuyó a darme un poco de osadía, y contemplé á las dos hermanas. Evidentemente, habían sido mayores que su difunto hermano, con una diferencia de 6 á 8 años entre la más anciana de las dos y la más joven. Esta debía ser la encargada de seguir la conversación, porque dirigió la palabra á Traddles, que tomaba por mí, y tenía una carta en la mano que reconocí por la mía, y á la que lanzaba de tiempo en tiempo una mirada á través de sus anteojos. Mr. Copperfield, dijo la otra hermana, interviniendo en la conversación para restituirme mi personalidad. Mi hermana Lavinia está más al corriente que yo de este género de asuntos, y os comunicará lo que juzgamos más conveniente para la felicidad de entrambos. Más tarde descubrí que Miss Lavinia era una autoridad en los asuntos de corazón, por haber existido en otro tiempo un cierto Mr. Pidger, que jugaba al whist y que, según decían, fue su novio. Mi opinión particular es que esto era una mera suposición, y Pidger no tuvo en su vida un sentimiento parecido, que no manifestó nunca de ningún modo. Miss Lavinia y Miss Clarissa conservaban la supersticiosa idea de que Pidger hubiese declarado su pasión si no hubiera muerto joven todavía, á los 60 años, después de haber destruido su salud abusando de las bebidas alcohólicas y haber usado con el mismo exceso del agua de Bath para restablecerse. Aún sospechaban que había muerto de un amor sofocado, pero debo decir, en honor de la verdad, que según un retrato que conservaban del citado Mr. Pidger, tenía una nariz demasiado carmesí para que esta pasión desgraciada hubiese influido sobre su color, como sobre el de la joven de que hablaba Shakespeare. Mr. Copperfield, dijo á su vez Miss Lavinia, no volveremos al pasado, pues la muerte de nuestro querido Francisco lo ha borrado todo. No teníamos frecuentes relaciones con nuestro hermano Francisco, dijo Miss Clarissa, pero no existía división o desunión decidida. Francisco seguía su camino, nosotras seguíamos el nuestro. Consideramos que sería más seguro para la dicha de todos el que fuese así, y así fue. Las dos hermanas se inclinaban un poco hacia adelante para hablar, sacudían la cabeza después de haber hablado y se erguían con tiesura. Miss Clarissa no movía nunca sus brazos cruzados, contentándose con tocar marchas o minués con los dedos sobre los codos, como sobre un teclado, pero sin hacer otro movimiento ni cambiar de actitud. La posición natural de nuestra sobrina ha cambiado mucho con la muerte de nuestro hermano, dijo Miss Lavinia, y por lo tanto consideramos cambiadas también las opiniones relativas a la posición de su hija. No dudamos, o mejor dicho, estamos persuadidas de que tenéis un verdadero cariño por nuestra sobrina. Respondí como lo hacía siempre que encontraba ocasión, que nadie había sido amado como yo amaba a Dora, y Traddles vino en mi ayuda con un murmullo de asentimiento. Miss Lavinia iba a decir algo cuando Miss Clarissa, que parecía hallarse atormentada continuamente por el deseo de introducir agravios contra su hermano Francisco, intervino de nuevo diciendo: si la mamá de Dora, al casarse con nuestro Francisco, hubiese declarado para siempre que no había puesto para la familia en el banquete de bodas, hubiese sido mucho mejor para la felicidad de todos. Hermana Clarissa, observó Miss Lavinia, me parece que no debemos recordar ese asunto en estos momentos. Hermana Lavinia, contestó Miss Clarissa, esto forma parte del asunto en cuestión. En cuanto a la parte del citado asunto en que sois la sola competente, me abstendré de toda observación. Continuad. Cuando Miss Clarissa hubo hecho su sacudida de cabeza, Miss Lavinia tomó la palabra, fijando su vista en mi carta.
Añadiré entre paréntesis que las dos hermanas tenían los ojos pequeños, redondos y brillantes, guiñando como los ojos de un pájaro. Bien es verdad que toda su persona tenía parecido con un pájaro. Estudiando sus bruscas maneras, su modo de componerse después de cada movimiento, las comparé yo mismo a dos canarios. Miss Lavinia continuó de este modo: pedís el permiso a mi hermana Clarisa y a mí, Mr. Copperfield, para visitarnos como el prometido de nuestra sobrina. Si a nuestro hermano Francisco, interrumpió aún Miss Clarisa, no le gustaba estar rodeado más que de los doctor Commons, ¿qué objeción podíamos hacer nosotras? Continuad, hermana Lavinia, añadió después de esta salida contra la sociedad de su hermano, que no traté de justificar, a pesar de pertenecer yo mismo a la corporación que excitaba tan profundo rencor. Miss Lavinia continuó: Mr. Copperfield, mi hermana Clarisa y yo hemos examinado y pesado escrupulosamente todas las palabras de esta carta, y hemos acabado por enseñársela a nuestra sobrina para discutir con ella. No dudamos que no pensaréis amarla mucho. Sí lo pienso. Oh, exclamé con efusión. Miss Clarisa me dirigió una mirada de pájaro, de canario, como rogándome que no interrumpiese al oráculo. La afección, continuó Miss Lavinia, solicitando con sus miradas la aprobación de Miss Clarisa, que se la concedió con un signo de cabeza después de cada frase. La afección madura, el rendimiento de un corazón adicto, no se prueba fácilmente. Su voz es débil, es modesta y tímida, se oculta esperando la oportunidad y espera siempre. Tal es el fruto maduro. Algunas veces se acaba la vida y lo encuentra aún madurando en secreto, a la sombra. Naturalmente, no sabiendo entonces lo que supe después, no comprendí esta alusión a la supuesta pasión del infortunado Pitcher, pero por la gravedad con que Miss Clarisa sacudió su cabeza, adiviné que estas palabras tenían mucha importancia. La inclinación ligera, comparativamente, sí, la inclinación ligera de los jóvenes, prosiguió Miss Lavinia, no es más que el polvo comparado a la roca. La dificultad de saber si una inclinación semejante puede ser duradera o tiene algún fundamento real es la que nos ha tenido algún tiempo indecisas a mi hermana y a mí. Finalmente, descubría una esperanza en lo que había creído adivinar del carácter de las dos hermanitas. Seguramente se prometían, Miss Lavinia sobre todo, una verdadera dicha doméstica, vigilando a dos jóvenes amantes como Dora y yo. Esto me dio el valor necesario para protestar de la vehemencia de mi amor, invocando el apoyo de mi tía, de Inés, de todos los que me trataban y de Traddles allí presente. De Traddles, que acalorándose como en nuestros debates parlamentarios, proclamó la sinceridad y el ardor de mi cariño, con un argumento que produjo una impresión favorable. Hablo, dijo en su peroración, como hombre que tiene alguna experiencia, pues comprometido yo mismo con una joven, hermana de otras 9 jóvenes de Devonshire, no preveemos todavía una pronta conclusión de nuestro mutuo afecto. En este caso, Mr. Traddles, observó Miss Lavinia, tomando un visible interés por él, podéis confirmar lo que he dicho de la afección modesta y tímida que espera siempre. Completamente, señora, completamente, dijo Traddles. Miss Clarisa miró a Miss Lavinia y volvió a sacudir su cabeza gravemente. Miss Lavinia lanzó un angustioso suspiro. Hermana Lavinia, dijo Miss Clarisa, tomad mi pomito de sales. Miss Lavinia aspiró los aromas del vinagre para reanimarse, y conmovida por la solicitud que Traddles y yo manifestábamos, dijo con un acento tembloroso: aprobáis, pues, Mr. Traddles, que mi hermana y yo sometamos esta inclinación a una prudente prueba. Con este fin, estamos dispuestas a recibir las visitas de Mr. Copperfield. Ah, señoritas, exclamé yo sintiéndome libre el corazón de un peso enorme, no olvidaré nunca tanta bondad. Pero, dijo Miss Lavinia, preferimos considerar estas visitas como hechas a nosotras previamente,
dispensándonos de reconocer ningún compromiso entre Mr. Copperfield y nuestra sobrina, hasta que tengamos el tiempo. Hasta que tengáis el tiempo, hermana Lavinia, interrumpió Miss Clarisa. Sea, dijo suspirando de nuevo Miss Lavinia, hasta que tenga el tiempo de observarlos. Copperfield, dijo Traddles volviéndose hacia mí, conocéis, estoy seguro, que no puede darse una cosa más prudente y razonable. Efectivamente, exclamé, lo siento así con toda mi alma. En este estado de cosas, dijo Miss Lavinia, debemos exigir a Mr. Copperfield la palabra de caballero de que ninguna comunicación de ninguna especie tendrá con nuestra sobrina sin que no la conozcamos, que ningún proyecto se hará relativamente a nuestra sobrina sin que se nos someta previamente. A vos, hermana Lavinia, a vos, dijo Miss Clarisa. Sea, hermana, respondió Miss Lavinia con resignación. A mí, pues, y después de haber recibido nuestro concurso. Tales son nuestras estipulaciones expresas, y por esto hemos deseado que os acompañase un amigo confidencial, para tomar el empeño ante un testigo. Os vamos a dejar deliberar un cuarto de hora con vuestro amigo. Permitid que nos retiremos. Por más que repetía que mis reflexiones estaban hechas, que estaba pronto a suscribir a todo sin esperar un cuarto de hora, ni un minuto, las dos hermanas persistieron en la grave formalidad de la deliberación en regla, y se retiraron con su dignidad de pájaro, dejándome el tiempo de recibir las felicitaciones de Traddles. Después de 15 minutos exactos, aparecieron con la misma dignidad. Juré aceptar todas las condiciones prescritas. Hermana Clarisa, dijo Miss Lavinia, el resto os pertenece. Miss Clarisa, descruzando sus brazos por vez primera, tomó de manos de su hermana un memorándum y dijo: tendremos mucho placer en recibir a comer todos los domingos a Mr. Copperfield, si es que le conviene. Comemos a las 3 de la tarde. Hice un saludo de asentimiento. En el corriente de la semana, prosiguió Miss Clarisa, tendremos mucho placer en admitir a Mr. Copperfield a tomar el té. La hora es a las 6:30. Me incliné de nuevo. 2 veces semanales, dijo Miss Clarisa, pero no más. Tal es nuestra costumbre. Saludé por tercera vez. Miss Trotwood, añadió Miss Clarisa, la tía de Mr. Copperfield nos visitará tal vez. Cuando las visitas pueden redundar en provecho de todos, nos agrada recibirlas y hacerlas. Cuando conviene para la dicha de todos que las visitas no se efectúen, como en el caso de nuestro hermano Francisco, es diferente. Contesté que mi tía tendría una gran satisfacción en conocerlas, aunque confiese aquí que no estaba muy seguro de que las 3 tías se entendiesen de una manera satisfactoria. Estando terminadas las estipulaciones, renové la expresión de mi viva gratitud, y cogiendo la mano de Miss Clarisa primero y la de Miss Lavinia después, las llevé sucesivamente a mis labios. Entonces Miss Lavinia se levantó, y rogando a Mr. Traddles nos dispensase por un momento, me dijo que la siguiese. Obedecí temblando, y me condujo a otra habitación donde encontré a mi querida Dora con los oídos aplicados contra la puerta. Miss Lavinia se dignó dejarnos solos. Qué bonita estaba con su vestido negro. Cuántos suspiros, cuántas lágrimas, con qué tenacidad rehusó abandonar el rincón donde se había refugiado. Por fin consintió en acercárseme, enjugando sus últimas lágrimas y apoyándose sobre mi hombro. Quise contarle mi entrevista con sus tías, pero me confesó haberlo oído todo, y aún visto, a través de la cerradura y de los erizados cabellos de Traddles, que la habían asustado mucho. Cuando Dora se entregaba a sus zalamerías de niña mimada, que me hacían tanta gracia, y olvidando que mi amigo esperaba, le repetía que a pesar de su espeluznada cabeza era el mejor hombre del mundo, Miss Lavinia vino a buscarme. Miss Lavinia amaba a Dora con todo su corazón. Me dijo que Dora
era lo que ella había sido en su juventud, lo que no dudo, pero preciso es decirlo, miss Lavinia había cambiado completamente y trataba á su sobrina como si fuese una muñeca. Quise persuadir á Dora para que viniese á saludar á Traddles, pero al escuchar la proposición corrió á encerrarse en su habitación, y yo me reuní con Traddles despidiéndonos de las dos tías. No podíamos haber obtenido un resultado más satisfactorio, dijo Traddles, y en verdad que son dos agradables señoritas. No me extrañaría, Copperfield, que os casaseis muchos años antes que yo. ¿Posee algún instrumento vuestra Sofía? Pregunté yo con el corazón embriagado de orgullo. Posee el piano lo suficiente para dar lección a sus hermanitas menores. ¿Canta? Baladas, para distraer a su familia cuando está triste, pero nada de música profunda. ¿Se acompaña con la guitarra? Oh, no, querido mío, no. ¿Conoce la pintura? No ha tocado nunca un pincel. Pues bien, oiréis cantar a Dora. Veréis cómo dibuja y pinta flores. Tendré un verdadero placer en oírla y verla, respondió Traddles, y enlazando nuestros brazos nos volvimos ambos de muy buen humor. Yo lo animaba para que me hablase de Sofía, para lo que no se hacía rogar, y me admiraba su confianza en ella. Escuchándole, comparaba a Sofía y Dora, no sin experimentar una orgullosa satisfacción, pero conocía, francamente, que Sofía debía ser una excelente esposa para mi amigo. Informé inmediatamente a mi tía del resultado de la entrevista, y dichosa de verme tan contento, aprobó todo cuanto había pasado entre las señoritas Spenlow y yo. Prometió ir a verlas sin pérdida de tiempo, y dejándome escribir a Inés, hizo por la habitación el largo paseo que indicaba sus graves preocupaciones. Di gracias a Inés con gratitud por el feliz éxito del consejo que me había dado, y ella me contestó a vuelta de correo, manifestándome sus esperanzas hasta su alegría, y desde entonces se mostró siempre la misma. No me faltaban ocupaciones durante el día, pues deseaba ir a Putney lo más que me fuera posible, sin descuidar por esto los dictados del doctor Strong en Highgate, el estudio de los doctor Commons y mis ejercicios taquigráficos. Los test propuestos por miss Lavinia me parecieron impracticables, y formé un nuevo compromiso con ella para obtener, en cambio, la autorización de visitarlas el sábado durante la tarde, sin perjuicio de mis domingos privilegiados. La mitad del sábado, seguida de todo un domingo, era para mí una época deliciosa, y la idea de esta felicidad me hacía esperar toda la semana tranquilamente. Me quité un gran peso de encima cuando supe que mi tía y las tías de Dora se pusieron de acuerdo con más facilidad de lo que yo esperaba. Mi tía visitó a las señoritas Spenlow pocos días después de la conferencia, y al cabo de algún tiempo, éstas le devolvieron ceremoniosamente la visita. Este cambio de visitas continuó bajo un aspecto más familiar, con intervalos de 3 o 4 semanas. He sabido que mi tía contrarió mucho a las tías de Dora, despreciando la dignidad de un coche de alquiler y yendo a pie hasta Putney, donde la sorprendía a horas extraordinarias, como por ejemplo después de almorzar o de tomar el té. También se acostumbraron, aunque con trabajo, a que se pusiese el sombrero de la manera que ella juzgaba más cómoda, desafiando todas las preocupaciones de la civilización sobre el uso de los sombreros. Pero las tías de Dora concluyeron por considerar a mi tía como una mujer excéntrica, que se asemejaba al sexo masculino, por sus modales como por su entendimiento, y mi tía, por su parte, hacía concesiones y sacrificios a las opiniones de las señoritas Spenlow, a fin de mantener la armonía general. El único miembro de nuestra pequeña sociedad que rehusó abiertamente adaptarse a las circunstancias fue Jip, que no veía nunca a mi tía sin enseñarle los dientes, yendo luego a refugiarse debajo de una silla, pero sin cesar de gruñir, y aun a veces lanzando un agorero ladrido cuando su presencia le excitaba demasiado los nervios. En vano probamos todos los medios para domarlo o seducirlo.
hasta lo llevé a pasar un día en mi casa de Buckingham, donde acometió a los dos gatos aterrando a los asistentes. Nada bastó, ni caricias, ni golpes, ni golosinas, ni privaciones de bizcochos. Jip no pudo acostumbrarse a la sociedad de mi tía. Algunas veces parecía triunfar de su antipatía, volviéndose amable por algunos minutos, pero de pronto el instinto se rebelaba y empezaban los gruñidos y aullidos de tal modo que era necesario taparle los ojos y encerrarlo en la estufilla. Cansada de guerra tan tenaz, cada vez que mi tía llamaba a la puerta de las señoritas Spenlow, Dora envolvía a Jip en una servilleta y lo encerraba en la estufilla todo el tiempo de la visita. Una cosa sola me disgustaba, a pesar de estos pacíficos arreglos, y es que Dora parecía, por un unánime consentimiento, que era mirada como un bonito juguete. Mi tía, con la que se familiarizó insensiblemente, la llamaba su florecita. La distracción de Miss Lavinia consistía en ocuparse de ella, rizarle los cabellos, prepararle sus aderezos, tratarla, en fin, como a una niña mimada. Lo que hacía Miss Lavinia lo hacía también naturalmente su hermana, y pensaba con frecuencia que trataban a Dora como Dora trataba a Jip. Me decidí a hablar a Dora de esto, y un día que nos paseábamos juntos, porque es necesario advertir que después de algún tiempo obtuvimos el permiso de Miss Lavinia para salir solos, le manifesté que desearía la tratasen de otro modo. Porque, querida mía, añadí gravemente, ya no sois una niña. Vamos, respondió Dora, vais a poneros de monos. ¿Cómo de monos, amada mía? Estoy segura de que son muy buenas para conmigo, y soy dichosa. No digo lo contrario, pero podríais ser tan dichosa aunque os tratasen como criatura racional. Dora me dirigió una mirada de reproche, una mirada tentadora, y luego se echó a gimotear diciéndome: si ya no me amáis, ¿por qué haberos mostrado tan apasionado, tan propicio a prometer amarme siempre? Y si he cesado de agradaros, ¿por qué no os retiráis? Podía dejar correr aquellas lágrimas sin secarlas con mis labios y repetirle que la adoraba. Me parece que soy afectuosa, dijo Dora. Vos no deberíais ser cruel para conmigo, David. ¿Cruel? Alma de mi vida, como si yo quisiera ni pudiera ser cruel con vos por nada del mundo. Entonces no me regañéis, David, y seré juiciosa, añadió Dora haciendo el gracioso mohín que le era peculiar. Un momento después me pidió el manual de cocina de que le había hablado, y me rogó que le enseñase las cuentas como le había ofrecido. El sábado siguiente le llevé el volumen, que había hecho encuadernar con elegancia para hacérselo más seductor, y además un cuaderno en forma de álbum, con una preciosa caja de lapiceros. Dejé a Dora por modelo un libro viejo de cuentas de mi tía, pero el manual de cocina le produjo una fuerte jaqueca, y los números le hicieron llorar, pues decía que no querían sumarse. Mi cuaderno le sirvió para dibujar florecitas y hacer croquis de Jip y míos. Sin embargo, trataba de darle lecciones verbales sobre el modo de cuidar una casa. Por ejemplo, si en nuestro paseo del sábado nos encontrábamos ante una carnicería, le preguntaba: mi querida Dora, supongamos que estamos casados y deseáis comprar unas chuletas de carnero para la comida. ¿Cómo os arreglaríais? Mi bonita Dora me miraba con tristeza y hacía el mohín habitual, como si estuviese más dispuesta a concederme un beso que una contestación. ¿Sabríais comprar una chuleta de carnero, amada mía? Repetía yo, si por casualidad me obstinaba en mi lección. Dora reflexionaba un momento y después replicaba con aire de triunfo: me parece que bastaría con que el carnicero quisiera venderla. ¿No es cierto, señor mío? Otra vez, a propósito del manual de cocina, pregunté a Dora cómo se compondría para hacer un estofado. ¿Cómo? Replicó ella. Nada más fácil. Diría a mi cocinera: hacednos un estofado.
y se aplaudía ella misma por haber encontrado este medio, sonriendo deliciosamente de mi aturdimiento. Por lo tanto, el manual de cocina se convirtió principalmente en un pedestal donde Jip, cuando había cometido alguna falta, estaba condenado a sentarse con un lápiz entre los dientes, más inmóvil que si fuera de piedra, y esto ponía a Dora de tan buen humor que no sentía el dinero que había gastado en el volumen y los lapiceros. Después volvimos a la guitarra, a las romanzas y al baile francés, etc. Hubiese querido tener el valor de declarar a Miss Lavinia que trataba a mi querida Dora como una muñeca, pero estaba obligado a convenir que yo mismo, aunque no con tanta frecuencia, hacía lo que todos. Fin del capítulo 16. Capítulo 17 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 17. Una visita de Inés. No dejo de conocer la reserva que la modestia impone al que habla de sí mismo, aunque sea en unas memorias, y tal vez haya alabado demasiado mi ardor por el trabajo, mi actividad, mi perseverancia y puntualidad exacta, que ha recompensado el éxito. Convengo, sin embargo, en que otros han trabajado más que yo, sin alcanzar un buen resultado. Confieso que he tenido en mi favor algunos dones naturales, de los que he abusado. Además de la celestial influencia de los consejos de Inés, además de mi adhesión a Dora y mi gratitud por mi tía, he tenido el mérito, a lo menos, de saber empezar 100 veces y concluir lo empezado, y el de no afectar nunca a despreciar mi propio trabajo, porque la intención lo ennoblece todo a mis ojos, y a todo he otorgado la misma actividad y solicitud. Vengamos, ante todo, a mi ángel bueno, que hizo una visita de 15 días al doctor Strong en Highgate. Mr. Wickfield era el antiguo amigo del doctor, que lo invitó a pasar en su casa estos 15 días de vacaciones, siguiendo mi idea, pues estaba muy contento de mi asiduidad, y cuya idea creí poder sugerir a mi antiguo maestro sin parecer indiscreto. Inés y su padre vinieron juntos, y no me admiró ver llegar 48 horas después a Uriah Heep y su madre, cuyo reuma exigía un cambio de aires, y que bajo tal pretexto se establecieron en la agradable vecindad del doctor. Pero, a pesar de esto, pude aprovechar del permiso que Miss Lavinia me concedió para presentar a Inés, llevándola un sábado a tomar el té. Estaba enorgullecido e inquieto a la vez. Enorgullecido por presentar a mi linda prometida, inquieto por saber si Inés la encontraría de su agrado. No estaba en el salón y fui a buscarla. Al pronto me dijo que no quería acompañarme, porque temía desagradar a Inés, cuyas perfecciones le había ponderado tanto, y cuando consintió en presentarse se puso tan pálida que conocí que su miedo era verdadero. Pero luego que vio la dulce atracción del rostro de Inés, aquella bondad natural, arrojó un ligero grito de sorpresa y placer, y no titubeó en rodear con sus brazos el cuello de Inés. Fué un momento de suprema felicidad para mí contemplar aquellos dos rostros, el uno al lado del otro, cambiando miradas de tierna y cordial amistad. Miss Lavinia y Miss Clarisa dividieron mi alegría a su manera. Qué deliciosa compañía alrededor de la mesa del té. Miss Clarisa presidía, y yo era el encargado de distribuir los pasteles con anís, pues las dos hermanas tenían un gusto de pájaro por estas golosinas. Miss Lavinia tenía un aire de afable protección, como si nuestros felices amores fuesen exclusivamente obra suya. En fin, todos estábamos contentos. La sencilla alegría de Inés se comunicaba a todos los corazones. La interesaba todo lo que interesaba a Dora. Trabó al momento amistad con Jip, que no se mostró hostil, sino que por el contrario le lamió las manos, y Dora, animada por su graciosa modestia,
le hizo una confidencia espontánea diciendo: temía tanto que no me amaseis y tenía tanta necesidad de ser amada por alguien ahora que miss Julia Mills ha partido. Y á propósito, había olvidado mencionarlo. Miss Julia Mills se embarcó en un navío de la Compañía de Indias en Gravesend, donde Dora y yo la dejamos con un nuevo álbum debajo del brazo para consignar sus impresiones en el océano. Veo, respondió Inés, que David ha hecho de mí un retrato que prometía poco. Al contrario, dijo Dora, precisamente porque su opinión respecto a vos era muy elevada, era más grande mi temor. El coche que debía conducirnos a Highgate estaba en la puerta. En tanto que Inés se ponía el sombrero, Dora se acercó a mí furtivamente y antes de darme el último adiós. ¿No pensáis, me dijo, que si hiciese más tiempo que tuviera a Inés por amiga, podría valer más de lo que valgo? Querida mía, qué absurdo me decís. ¿Creéis que sea un absurdo? ¿Estáis seguro? Añadió Dora sin mirarme. Sin duda. He olvidado preguntaros, mal muchacho, ¿qué parentesco existe entre Inés y vos? Ninguno, pero fuimos criados juntos como dos hermanos. ¿Cómo habéis podido enamoraros de mí? Me preguntó Dora. ¿Podía por acaso veros sin enamorarme? Supongamos que no me hubieseis visto nunca. Supongamos que no hubiésemos nacido nunca, dije yo alegremente. Pero, aunque no olvido su tierno beso de prometida, no pude disipar con estas contestaciones no sé qué pensamientos que preocupaban a Dora todavía, cuando Inés se acercó para despedirse. Nos escribiremos, ¿es verdad? Se dijeron. Sí, pero, añadió Dora, no seréis muy severa sobre el estilo de mis cartas. Inés se contentó con sonreír, y se abrazaron por segunda vez como si se hubiesen amado desde la infancia. Con qué placer desde Putney hasta Highgate escuché los elogios que Inés hacía de Dora, haciendo sobresalir todos sus atractivos, su inocencia, su simpatía, su inexperiencia de la vida real. Estos elogios me recordaban los deberes de confianza que debía cumplir respecto de la pobre huérfana. Nunca, no, nunca he amado a Dora tan profundamente, con tanta sinceridad como esta noche. Así se lo manifesté a Inés cuando nos bajamos del coche para llegar por un sendero conocido a casa del doctor. Cuando estabais sentada a su lado, Inés, me parecíais más bien su ángel bueno que el mío, y lo sois aún en este momento. Un pobre ángel, pero fiel, dijo Inés. El vibrante acento de su voz me hirió en el alma y la dije: esa dulce influencia que solo os pertenece es tal que no puedo menos de pensar que sois más dichosa en la casa paterna. Soy más dichosa en mí misma, respondió ella. Me siento el corazón más desahogado. Miré la fisonomía serena que levantaba hacia el cielo, y creo que era el reflejo de las estrellas lo que la ennoblecía de tal modo. Pero, ¿no ha habido ningún cambio a vuestro alrededor? Le pregunté. Ninguno. No quisiera ocuparme de un asunto penoso y delicado, Inés. Perdonadme, pues, si deseo saber si ha sido cuestión nuevamente de lo que hemos hablado cuando mi último pasaje por Cantorbery. No, respondió Inés. He pensado en ello con mucha frecuencia. Debéis pensar menos. Acordaos que tengo confianza en el triunfo final de la sincera afección y de la verdad. No temáis por mí, Trotwood. El sacrificio que teméis realice, no lo haré nunca. Aunque en mis reflexiones más tranquilas no lo hubiese temido, tal vez realmente jamás, era para mí un gran consuelo recibir esta seguridad de sus labios. Y después de esta visita, le dije, porque es probable sea la única ocasión en que estemos solos, ¿cuánto tiempo transcurrirá antes de que volváis a Londres, Inés?
Seguramente mucho tiempo, pues creo que es mejor para mi padre el que permanezca en su casa. Pero pretendo ser el fiel corresponsal de Dora, y nos comunicaremos con frecuencia por esta intermediaria. Adiós, pues. Estábamos ya en la puerta del doctor. Adiós. No os atormentéis por nuestros infortunios y disgustos. Puedo aún ser feliz con vuestra propia felicidad, y si podéis alguna vez socorrerme, confiad en que recurriré a vos. Estas últimas palabras no contribuyeron a tranquilizarme relativamente a Inés, y me las repetía yo mismo en voz baja, cuando me veía obligado a soportar la importuna asiduidad de Uriah y de su madre, que no quisieron volver a Cantorbery antes de Mr. Wickfield. Fin del capítulo 17. Capítulo 18 de David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 18. Nuevo resumen retrospectivo. Otra vez voy a recapitular los sucesos de una época memorable de mi vida. Me pondré a un lado para ver desfilar los fantasmas de esta época, escoltando mi propio espectro en una sombría procesión. Semanas, meses, estaciones, años, todo pasa rápidamente. Se creería haber disfrutado de un día de primavera después de una velada de invierno, y ya la pradera de Putney, donde paseé con Dora, está florida, hecha un verdadero campo de oro. Ya la cubre la nieve. Un soplo había devuelto al Támesis sus ondas que brillan reflejando el sol, y un soplo las había encadenado nuevamente. Durante esta rápida sucesión de la primavera, el estío, el otoño y el invierno, nada ha cambiado en la casa de las dos señoritas pájaros. El reloj está sobre la chimenea, el barómetro permanece colgado en el vestíbulo. Ni el reloj ni el barómetro marcan correctamente las horas y las variaciones atmosféricas, pero no por eso dejamos de creer devotamente en el uno y en el otro. He llegado a la edad legal del hombre. He cumplido mis 21 años, pero esta es una dignidad que puede adquirirse sin hacer nada. Veamos lo que he alcanzado por mis propios esfuerzos. Poseo al fin el secreto del difícil arte de la taquigrafía, y me he formado por este medio una pequeña renta. Soy renombrado por mi habilidad, y en colaboración con 11 de mis compañeros traduzco los debates del Parlamento para un periódico de la mañana. Todas las noches de la semana recojo y redacto las predicciones que nunca se realizan, las profesiones de fe de las que se hace poco caso, las explicaciones cuyo fin principal es el engaño. Estoy anegado en un mar de frases y me encuentro muy atrás de los bastidores para ignorar lo que vale la comedia. Ateo en política, no me convertiré jamás. Mi buen amigo Traddles ha intentado el mismo oficio, pero no lo ha alcanzado, y él mismo se ríe de su mal éxito, recordándome que nunca ha podido aprender nada con precipitación. Tiene, sin embargo, un empleo en el mismo periódico. Él es quien recopila los hechos que necesitan los adornos de una pluma más fértil. Además, ha sido licenciado abogado y sabe reunir una segunda suma de 100 libras esterlinas al servicio de un procurador, cuyo estudio dirige. Yo me he abierto también otra vía. No sin miedo y sin cesar de temblar, he creído poder ser autor. Había escrito en secreto algunas bagatelas y las mandé a un magazine que las ha publicado. Desde entonces he tenido el suficiente valor para escribir un gran número de cuentos y novelas que me pagan regularmente. De este modo tengo segura una renta mediana, y cuando cuento por los dedos los miles de libras que la componen, no me detengo hasta las 3000. Hemos abandonado la calle de Buckingham por un delicioso cottage próximo al que poseía cuando experimenté el primer acceso de entusiasmo. Mi tía no piensa vivir en él mucho tiempo, y sin embargo, habiendo vendido convenientemente su casa de Douvres, se propone ser nuestra vecina,
y si no comprendéis esto, os diré qué significa mi matrimonio. Sí, voy a ser el esposo de Dora. Las señoritas Spenlow han dado su consentimiento, y es digna de verse la actividad que desenvuelven. Miss Lavinia, que es la encargada del ajuar de la novia, no cesa de cortar patrones en papel gris. Tan pronto discute con un comerciante que llega armado de su vara y expone sus géneros, tan pronto habla con una costurera que han tomado al día y que cuando llega o se va, se clava en el seno la aguja. Mi idolatrada Dora se ha convertido en un maniquí. Desde por la mañana hasta la noche no la dejan tranquila, pues siempre tiene que probarse algo. Y cuando hace 5 minutos que estamos solos, una importuna fámula se presenta en la habitación diciendo: Miss Dora, ¿queréis tener la bondad de venir un momento? Miss Clarisa y mi tía recorren todos los almacenes de Londres para contarme luego que han encontrado tal o cual mueble que me conviene y es necesario ir a ver. Mejor sería que lo comprasen sin consultarme, porque cuando entramos en una quincallería para examinar un hornillo, Dora descubre un pabellón chino con campanillas, que no es más que una vivienda de perro, y se le antoja comprarla para Jip, a lo que es necesario acceder. El pobre Jip no se acostumbra fácilmente a su nueva residencia. Cada vez que entra o sale, mueve las campanillas y se asusta con semejante estrépito. Mi buena Peggoty llega para ser de alguna utilidad y se pone inmediatamente al trabajo. Su especialidad, según creo, pues siempre la encuentro limpiando, es la de arreglarlo todo y limpiarlo todo. Su infortunado hermano ha aparecido entre nosotros. Lo encuentro algunas veces en las calles de Londres, siguiendo a las mujeres de vida airada. Estoy seguro, examinando su grave fisonomía, que busca y teme encontrar. ¿Por qué tiene Traddles esta tarde un aire tan importante al visitarme en el tribunal de los Doctor Commons, donde voy aún de tiempo en tiempo, cuando me place y por la conveniencia? La realización del ensueño de mi juventud se acerca. Voy a sacar una licencia de matrimonio. Es un documento muy pequeño para un acto tan esencial. Helo ahí sobre mi pupitre, soportando la contemplación de Traddles, mezcla de miedo y admiración. Allí están los dos nombres unidos desde mucho tiempo en mi imaginación: David Copperfield y Dora Spenlow. En un extremo está la marca de esa institución del sello, que tanto se interesa en las diversas solemnidades de la vida humana. También está allí la aprobación o bendición impresa del arzobispo de Cantorbery, bendición que monseñor no otorga gratuitamente, pero que podría hacer pagar más. Me parece que estoy soñando, y que mi dichoso sueño va a desvanecerse. ¿Es efectivamente realidad? Me cuesta mucho convencerme. ¿Por qué será que todos los que me encuentran en la calle me miran con curiosidad, como si supieran que me caso pasado mañana? Y es verdad, pasado mañana tendré una esposa. El subdelegado del arzobispo me ha reconocido al ir a prestar juramento, y me ha despachado pronto, como si existiese entre nosotros una inteligencia masónica. Traddles ha sido un testigo superfluo, sin embargo no me ha dejado pronto a servirme de fiador. Amigo mío, dije a Traddles, espero que la primera vez que volváis a este sitio será por vuestra cuenta, y que no tardará mucho. Mil gracias por vuestros felices presagios, querido Copperfield. Es una verdadera satisfacción el saber que Sofía me esperará hasta que sea conveniente. Es una muchacha muy buena. ¿Cuándo vais a esperarla a la diligencia? A las 7, respondió Traddles mirando su antiguo reloj, el mismo del que sacó en otro tiempo, en el colegio, una rueda para hacer un molino en miniatura. ¿No es esa la hora en que llegará también Miss Wickfield? No, un poco más tarde, a las 8:30. Puedo afirmaros, mi buen David, replicó Traddles, que me encuentro tan alegre como si yo mismo fuera a casarme, y el desenlace de vuestros amores me encanta aún más, porque habéis reconocido mi sincera amistad, asociando mi Sofía a la ceremonia,
pues habéis querido que sea una de las madrinas de vuestra Dora en unión de Miss Wickfield. Es una atencion delicadísima que me satisface enteramente. Escucho en silencio y le aprieto la mano. Seguimos hablando de nuestro matrimonio y no puedo convencerme. Creo que continúo soñando. Sofía se instala, naturalmente, en casa de las señoritas Spenlow. Tiene una fisonomía agradable. Sin ser del todo bonita, simpatiza por sus francas y afectuosas maneras. Traddles nos la presenta con orgullo. Lo llamo aparte para felicitarlo, y se frota las manos durante 10 minutos consecutivos, mientras que sus cabellos se espeluznan con más energía que de costumbre. He ido a recibir a Inés a la diligencia de Cantorbery, y ya tenemos entre nosotros la influencia de aquel rostro encantador. Inés ha simpatizado con Traddles, que al presentarle a su Sofía alcanza un triunfo brillante. A pesar de todo, no lo creo. Pasamos una noche deliciosa, de inmensa felicidad. No importa, no puedo convencerme ni meditar mis emociones. Estoy lo mismo que si no me acostase por espacio de 8 días. No puedo afirmar el día que era ayer, pero me parece que hace varios meses que tengo en mi bolsillo el contrato matrimonial. Al día siguiente fuimos todos a ver la casa, nuestra casa, la casa de Dora y mía, pero no me acostumbro a creerme el dueño. Me figuro que estoy allí mediante un permiso de otro, hasta creo que va a llegar el verdadero propietario y decirme: señor mío, estoy encantado de veros. Pero ¿acaso sería mía esta casita tan alegre, tan nueva, con sus tapices de flores, sus papeles frescos, sus cortinas de muselina blanca como la nieve, sus muebles de color de rosa, sobre uno de los cuales ha colocado Dora su sombrero de campo, un sombrero de cintas azules como el que llevaba la primera vez que la vi? Toma, también está aquí su guitarra en su estuche, y la pagoda de Jip. Otra noche de felicidad, o lo que es igual, otra fase de mi sueño. Dora me ha dejado solo antes que me retire. Creo que todavía tiene algo que probarse. Miss Lavinia vino a decirme misteriosamente que Dora no tardará en volver, pero ha tardado mucho por el contrario. Al fin he oído el crujido de la seda delante de mi puerta y han llamado. Entrad, dije, y como siguieran llamando, abrí la puerta no sabiendo quién podía ser. Era Dora, que acompañada de Miss Lavinia venía con su vestido de mañana para que la viese. Abracé a Dora, estrechándola contra mi corazón, y Miss Lavinia lanzó un grito porque le arrugaba el vestido y el sombrero. Dora también dio un grito, riendo locamente de mi estupefacción. Pero, señor, es verdad. ¿Me encontráis hermosa, David? Preguntó Dora. Hermosa. Sí, a fe mía. Estoy a vuestro gusto. Miss Lavinia comprendió que esta última pregunta iba a comprometer de nuevo el vestido y el sombrero de Dora, y me advirtió que era preciso admirarla sin tocarla. Dora, confusa, permaneció allí 1 ó 2 minutos para que la admirase, y desapareciendo luego repentinamente, volvió con su traje habitual, y preguntó a Jip si no tenía yo una novia bonita, añadiendo: no dudo, Jip, que me perdonaréis el que me case. A la mañana siguiente me levanté muy temprano y no esperé mucho tiempo a mi tía. Nunca la había visto tan elegante. Llevaba un vestido de seda de color de romero y un sombrero blanco. Estaba magnífica. Juanilla, que había entrado otra vez en su casa, era la que la había vestido y la contemplaba con satisfacción. Peggoty no estaba lejos tampoco y quería que la colocase en el coro de la iglesia para ver mejor la ceremonia. Mr. Dick, que debía servir de padre a Dora para confiármela, se ha hecho rizar. Traddles viste un elegante traje azul y un chaleco de raso blanco. Él y Mr. Dick se distinguen especialmente por sus guantes. Indudablemente veo todo esto, pues está delante de mis ojos, pero estoy al helado y no me parece ver nada. Todavía no estoy muy convencido de que es cierto.
pero cuando, instalados en un coche descubierto, vamos á cumplir el último acto de este fantástico matrimonio, lo encuentro bastante real para mirar con lástima á los infortunados transeúntes que sin tomar parte alguna se dirigen como de costumbre á sus ocupaciones. Durante el trayecto mi tía ha tenido mi mano entre las suyas, y cuando nos paramos ante el pórtico para que bajase Peggoty del pescante en que estaba sentada, mi tía me dijo abrazándome tiernamente: que Dios os bendiga, querido mío. Mi propio hijo no me inspiraría tanto cariño. En este momento me acuerdo de vuestra pobre madre. Yo también, adorada tía, y de todo lo que os debo. Bah, no hablemos de eso, David, replicó mi tía. Y tendiendo una mano á Traddles, que tenía á su vez una de Dick, cambiamos cordiales apretones de manos antes de entrar en la iglesia. El templo está tranquilo, pero sería preciso que su silencio fuese 1000 veces mayor para calmar mi agitación, la agitación de un sueño más ó menos incoherente. Sueño que Dora se coloca á mi lado, que la acomodadora de las sillas nos señala nuestros puestos en los bancos del altar mayor, que el eclesiástico y el sacristán aparecen, que una inmensa muchedumbre se aprieta en la nave, que empieza la ceremonia estando todos muy atentos, que Miss Lavinia es la primera que llora, acordándose del malogrado Pitcher sin duda, que Miss Clarisa le hace aspirar sus sales, que Inés se cuida de Dora, que mi tía se esfuerza por afectar una sangre fría de las más austeras, mientras el llanto corre por sus mejillas, y que Dora, temblando, sin soltar la mano de Inés, pronuncia débilmente las frases de costumbre. La ceremonia continúa grave y tranquilamente, mirándonos los unos á los otros á través de nuestras lágrimas y suspiros. Mi esposa ha tenido un ataque de nervios en la sacristía, llamando á su padre y guiñoteando, pero ya ha vuelto en sí. Todos firman el contrato. Voy á buscar á Peggoty para que firme también, y se arroja á mi cuello diciéndome que había visto casarse á mi madre. Todo está terminado. Nos volvemos y franqueo con arrogancia la nave, con mi esposa del brazo. Pero á pesar de mi arrogancia, solo á través de una niebla veo los espectadores de mi casamiento, el púlpito, los bancos, las estatuas, las fuentes bautismales, el órgano y los cristales, cuyas pinturas me recuerdan las que admiraba en otro tiempo, cuando mi madre me llevaba á la iglesia de nuestra aldea. Escucho repetir entre la multitud: qué pareja tan joven, qué bonita es la novia. Estas palabras resonaban en mis oídos cuando entramos en el coche. La alegría era general. Hablábamos todos á la vez, y Sofía nos distraía contándonos que cuando pidió á Traddles el contrato del que se había encargado, estuvo á punto de desmayarse, de miedo que Traddles no le hubiese perdido. Hemos almorzado todos en la misma mesa, en la que abundaban las golosinas, los vinos y licores. He comido como un autómata, sin el menor gusto del sabor y el olor, y luego pronuncié un discurso, pero un discurso en sueños, sin la más mínima idea de lo que había dicho, ni de lo que iba á decir. Todos estamos contentos, y Jip ha recibido su parte de los dulces de la boda, que probablemente se le indigestarán. Los caballos de la silla de posta piafan de impaciencia. Dora sale con Miss Lavinia para cambiar de vestido, mientras que mi tía y Miss Clarisa se quedan con nosotros en el jardín. Ya está pronta Dora. Miss Lavinia se agita á su alrededor, pues va á quedarse sin su linda muñeca. Dora ha olvidado una infinidad de cosas, y todos corren á buscarlas. Finalmente, Dora pronuncia la palabra adiós. La rodean, la abrazan, la besan, y medio llorando y sonriendo, se libera de este tumulto afectuoso, refugiándose en mis celosos brazos. Quería llevar a Jip, pero Dora se opone queriendo llevarlo ella misma, no sea que Jip imagine con desesperación que no lo quiere porque se ha casado. Hemos partido. Dora, volviéndose hacia el grupo, les dice: si he sido olvidadiza ó ingrata para alguien, que me perdone. Y con lágrimas en los ojos se arroja en los brazos de Inés,
prodigándola de preferencia sus últimos besos de despedida. Los caballos arrancan, y entonces me despierto, es decir, creo al fin que no es un sueño. A mi lado está mi mujercita que quiero tanto. ¿Sois feliz?, me pregunta. ¿Os arrepentís de vuestra locura? Acabo de ponerme a un lado para ver desfilar las fantásticas imágenes de aquellos tiempos. Se han desvanecido y voy a reanudar el hilo de mi historia. Fin del capítulo 18. Capítulo 19 de David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 19. Nuestro hogar doméstico. Extraña situación era la mía cuando, pasado el mes de la luna de miel, me encontré en mi casita con Dora, sin tener nada que hacer, si es que puedo expresarme así, relativamente a la deliciosa ocupación de hacer el amor. Encontraba tan extraordinario tener siempre a Dora a mi lado. Me parecía tan inexplicable no tener que salir para verla, no atormentarme más por esto, no escribirla, no combinar o inventar las ocasiones para encontrarnos solos. Si por la noche interrumpía mi trabajo y, levantando mi vista, la veía sentada enfrente de mí, volvía a rellanarme en mi sillón, considerando lo singular que era el que nos encontrásemos allí los dos solos, pudiendo dejar en la biblioteca la novela de nuestros amores sin tener que interesar a nadie en nuestro favor, y no debiendo hacer otra cosa que amarnos mutuamente toda la vida. Cuando los debates se prolongaban en el Parlamento, entraba tarde en casa, y no me parecía natural que Dora me estuviese esperando. Me admiraba cuando la veía bajar de su habitación sin meter ruido para asistir a mi cena, y, en fin, ¿cómo no creer en los prodigios cuando en mi casa, en mi misma habitación, se rizaba los cabellos con los papelillos antes de acostarse? Dudo que haya habido nunca dos recién casados más novicios que Dora y yo para dirigir una casa. Teníamos una criada, es cierto, que lo hacía por nosotros, pero pensaría con gusto que era una hija de Mistress Crupp, disfrazada, según las malas partidas que nos hacía la buena Mariana. Su nombre era Mariana Modelo. Cuando la tomamos a nuestro servicio, nos fue recomendada como si sus excelentes cualidades se hallasen manifestadas, aunque débilmente, por su nombre. ¿Qué modelo, en efecto? Tenía un certificado tan pomposo como una proclama oficial, y, según este documento, sabía hacer todo lo esencial para la vida doméstica y otras varias cosas además. Tenía 25 años y un rostro agraciado. Era formal y estaba sujeta a una especie de erupción escarlatinosa casi perpetua, con especialidad en los brazos. Tenía un primo soldado en los guardias, con unas piernas tan desmesuradamente largas que parecía estirarse como la sombra que el cuerpo proyecta por la noche. Su uniforme era tan corto para él como él era grande para nuestro domicilio, pues el cottage parecía más pequeño por la desproporción de su estatura, tanto más que, no siendo muy espesos los tabiques del interior, si venía a pasar la velada con Mariana, nos advertía de su presencia su voz gigante. La cocinera estaba garantizada por su honradez y sobriedad, de modo que si alguna vez la encontrábamos tendida junto al puchero, era preciso creer fuese un vértigo producido por el tufo del carbón, y si faltaban algunas cucharillas del té, no podíamos suponer otra cosa sino que el barrendero de la calle era el ladrón. Mariana turbó cruelmente nuestro reposo. Conocíamos nuestra inexperiencia y no podíamos socorrernos. Nos hubiésemos confiado a su discreción, pero era una mujer sin discreción, sin remordimientos, que fue la causa de nuestra primera querella. Querida amiga, dije un día a Dora, ¿creéis que Mariana tenga algún conocimiento del tiempo y de las horas? ¿Por qué, David? Preguntó Dora inocentemente, interrumpiendo un dibujo de flores. Amor mío, porque son las 5 y debíamos haber comido a las 4.
Dora examinó atentamente el reloj y me dijo que debía estar adelantado. Al contrario, mujercita, repliqué mirando mi reloj. El reloj retrasa algunos minutos. Dora vino a sentarse sobre mis rodillas para tranquilizarme jugando, y trazó una línea sobre mi nariz con un lápiz. Pero esta graciosa broma no pudo hacerme olvidar que no había comido, y a pesar de reírme le dije: ¿No creéis, Dora, que sería muy conveniente el que hicieseis algunas observaciones a Mariana? No, no, por Dios, David, no podría hacerlo, respondió Dora. ¿Y por qué? Repliqué con ternura. Oh, porque soy verdaderamente una torpe y Mariana lo sabe. Esta modesta confesión era incompatible con la necesidad de dominar un poco a Mariana, y fruncí el entrecejo. ¡Ay, qué arruga más horrible descubro en la frente de mi esposo!, exclamó Dora. Y como continuaba sentada sobre mis rodillas, humedeció el lápiz para que señalase mejor, y se puso a corregir mi rostro, diciendo que era un artista incomparable para modificar una fisonomía. Me divirtió a pesar mío. Gracias a Dios, exclamó Dora. Así estáis más guapo. Quisiera que pudieseis veros. Nada os hace más simpático que esa sonrisa. Pero, amiga mía, respondí yo a este cumplido. Nada de peros, dijo Dora después de abrazarme. No seáis un terrible barba azul. Basta de seriedad. Dora, añadí, es necesario, sin embargo, estar serios alguna vez. Sentaos aquí cerca de mí y dadme el lápiz. Así, eso es. Hablemos ahora como personas sensatas. Sabéis, querida mujercita, le tomé la mano, y qué mano tan pequeñita. Qué bien le sentaba la sortija de novia. Sabéis que no es nada lisonjero el salir de casa sin comer. Vamos, sed franca. ¿Es agradable? No, respondió Dora temblando. Amor mío, ¿cómo tembláis? Porque sé que vais a reñirme, exclamó Dora con acento lastimoso. No tal. Voy a haceros comprender la razón. Oh, pero razonar es mucho peor que reñir, añadió Dora con desesperación. No me he casado para esto. Si teníais la intención de razonar con una pobre niña como yo, me lo debíais haber dicho. Cruel. Traté de calmar a Dora, pero me volvió la espalda sin dejar de llamarme cruel, y no sabiendo qué hacer, me levanté y di algunos pasos por la habitación antes de hablarle otra vez. Dora, mi adorada Dora. No, yo no soy vuestra adorada. Debéis estar cansado de ser mi marido, porque de lo contrario no trataríais de razonar conmigo. La injusticia de esta acusación me dio valor para ser grave. Verdaderamente, Dora, sois una niña y habláis sin el menor sentido. Debéis recordar, estoy seguro, que ayer tuve que salir a mitad de la comida, y que anteayer estuve indispuesto por haber comido precipitadamente la carne a medio cocer. Hoy me toca no comer. Esta mañana hemos esperado largo tiempo el almuerzo, y luego, cuando nos hemos sentado a la mesa, el agua para el té no estaba ni siquiera templada. No trato de reprocharos, querida, pero es preciso convenir en que todo esto es poco agradable. Oh, cruel, cruel. Decir que soy una mujer desagradable, exclamó Dora. Esposa mía, no he dicho nunca semejante cosa. Habéis dicho que no era agradable. Lo que he dicho y repito es que la casa, tal como está dirigida, es poco agradable. Es exactamente lo mismo, replicó Dora, y seguramente lo creía, porque lloraba sin consuelo. Di otro paseo por la habitación, más amante que nunca de mi mujer, y reprochándome haberla hecho llorar. Me hubiese dado de cabezadas contra la puerta, pero acabé por sentarme, y tratando de justificarme, hice el último esfuerzo para seguir la vía de la razón. No os riño, Dora, le dije. Tenemos mucho que aprender los dos. Quiero solamente probaros que deberíais acostumbraros a vigilar a Mariana
y á hacer algo vos misma por vos y por mí. Me admira, respondió Dora sollozando. Sí, me admira que habléis con esa ingratitud, cuando sabéis que el otro día, habiéndoos oído decir que comeríais con gusto un plato de pescado, fui yo misma lejos, muy lejos, y encargué el pescado para daros una sorpresa. Y fué muy amable por vuestra parte, querida mía. Tan amable me pareció que no intenté recordaros que habíais comprado un salmón muy grande para dos, ni que os costó 1 libra y 6 chelines, lo que es muy caro para nuestra fortuna. Lo encontrasteis excelente, balbuceó Dora, y me llamasteis amiguita. Y os lo llamaré 1000 y 1000 veces más, adorada Dora, repliqué. Pero había herido el tierno corazoncito de Dora y estaba inconsolable. Suspiró y lloró tanto que sentí verdaderos remordimientos. Abandoné mi casa con amargura para dirigirme al Parlamento, y durante la sesión estuve disgustado e intranquilo. Cuando volví, eran muy cerca de las 3. Mi tía me estaba esperando. ¿Qué ha sucedido, tía? Le pregunté alarmado. Nada, Trot, respondió. Sentaos. Mi Florecita estaba triste y la he acompañado. Y nada más. Me senté delante de la chimenea, inclinando mi cabeza sobre la mano que me alargaba mi tía. Me sentía más triste y desanimado que habría juzgado posible a tan corta distancia del cumplimiento de mis brillantes esperanzas. Al levantar mi vista me encontré con una mirada ansiosa de mi tía. Os aseguro, tía mía, que he estado muy desazonado toda la velada, pensando en que mi Dora estaría triste. Pero yo no tenía otra intención que hablarle afectuosamente de las interioridades de la casa. Mi tía me miró con un aire más animado. Debéis tener paciencia, Trot, me dijo. Sin duda. Bien sabe el cielo que no quisiera ser intransigente y tirano, tía mía. No, no, respondió. Pero Florecita es muy delicada, y es preciso que el viento oree su faz con mucha dulzura. Di gracias a mi tía por sus tiernos sentimientos por mi esposa, y reconoció que hablaba sinceramente. ¿No creéis, tía? Añadí después de mirar el fuego con un aire pensativo. ¿No creéis que deberíais aconsejar a Dora, de tiempo en tiempo, para nuestra mutua conveniencia? Trot, no me exijáis semejante cosa, dijo mi tía con emoción. La gravedad de su voz excitó mi curiosidad. Cuando pienso en mi vida pasada, continuó, recuerdo que debía haber sido más indulgente para con algunos que han muerto ya. Si juzgaba severamente en los otros los errores del matrimonio, tal vez fue porque tenía graves motivos para juzgar severamente los míos. No quiero que sea así de hoy en adelante. En otro tiempo he sido una mujer altanera, brusca, gruñona. Es más, lo soy aún y lo seré toda mi vida. Pero, Trot, vos y yo nos hemos hecho un poco de bien mutuamente. En cada suceso doloroso he encontrado vuestro consuelo, hijo mío, y no quiero que nazca ahora entre nosotros la discordia. La discordia entre nosotros, exclamé. Qué niño sois, replicó mi tía. Dios sabe lo pronto que nacería y lo desgraciada que haría a Dora si me mezclase en vuestros asuntos. No, quiero que vuestra favorita me ame y que esté más alegre que una mariposa. Acordaos de la casa de vuestra madre después de su segundo casamiento, y guardaos bien de comprometerme, os lo suplico. Comprendí que mi tía tenía razón, y adiviné lo grande de su generosidad para mi esposa. Vuestro matrimonio, Trot, prosiguió mi tía, data de ayer, y Roma no se construyó en un día, ni en un año. Habéis elegido con entera libertad. En este momento creo que una nube oscureció su rostro, y habéis elegido una bonita y afectuosa criatura. Vuestro deber es, y estoy segura de que será también vuestra felicidad, por lo que no os predico un sermón, juzgarla como la habéis elegido,
por las cualidades que tiene y no por las que no puede tener. Si podéis dárselas ó desarrollarlas en ella, hacedlo. Si no podéis, hijo mío, es necesario que os acostumbréis á pasaros sin tenerlas. Pero, querido sobrino, acordaos de que vuestro porvenir depende de vosotros dos, que nadie puede ayudaros, que vosotros mismos debéis cimentarlo. Tal es el matrimonio, Trot, y que el cielo os bendiga a entrambos, queridos niños en los bosques. Al pronunciar estas últimas palabras, mi tía se sonrió de su propia alusión á la balada de los niños abandonados y me abrazó para ratificar su bendición. Ahora, prosiguió, encended la linterna y acompañadme hasta mi domicilio por la senda del jardín. Había por este lado una puerta de comunicación entre los dos cottages. Una caricia de mi parte á Florecita, cuando volváis, y suceda lo que suceda, Trot, no imaginéis nunca hacer un espantajo de vuestra anciana tía, porque si la he mirado bien en el espejo, ya es bastante brusca y regañona por naturaleza. Después mi tía se puso un pañuelo en la cabeza y la acompañé hasta su casa. Estoy persuadido que al volverse para alumbrarme con la linterna hasta que llegase á la puerta de mi casa, me dirigió una mirada de inquietud, pero no hice atención, preocupado como estaba con lo que me había dicho, y convencido por la primera vez de que, en efecto, á Dora y á mí nos tocaba fundar nuestro porvenir, sin el socorro de nadie. Dora me salió al encuentro con babuchas. Lloró sobre mi hombro. Me dijo que tenía un corazón de bronce, pero se acusó ella misma de mala muchacha. Luego hicimos las paces, jurándonos que nuestra primera querella sería la última, aun cuando debiéramos vivir 100 años. Nuestra segunda prueba doméstica acaeció cuando cambiamos de criada. El primo de Mariana desertó, y con gran sorpresa nuestra fue descubierto por un piquete de sus compañeros de armas en la Carbonera y llevado con el grillete. El desfile de todos estos soldados cubrió de ignominia la plazoleta á que caían nuestras ventanas, y este suceso me decidió á despedir á Mariana, que partió pacíficamente después de cobrar el importe de su cuenta, de la que nada comprendí hasta el día en que supe la verdad sobre las cucharillas del té, y me presentaron varios recibos de pequeñas cantidades que había pedido prestadas á todos nuestros proveedores. Después de una interinidad de mistress Kidgerbury, la criada más vieja del contorno, encontramos otro tesoro, que era muy graciosa, pero que con frecuencia rodaba las escaleras de la cocina con la tetera llena, y se precipitaba en el salón como si entrase en un baño, con la bandeja de té en la mano. Los desastres cometidos por esta desgraciada me forzaron a plantarla de patitas en la calle, y fue reemplazada, después de la interinidad de mistress Kidgerbury, bien entendido, por una colección de incapacidades tomadas a prueba, de las cuales fue la última una joven de aire distinguido, que se fué á la feria de Greenwich con el sombrero de Dora. Las que vinieron luego no tenían nada de notable en su medianía. Todo el mundo parecía burlarse de nosotros. Nuestra entrada en un almacén era la señal para exponer los comestibles averiados, y si comprábamos un cangrejo estaba lleno de agua. La carne era correosa y el pan tenía poquísima corteza. Por más que consultaba yo mismo el manual de la cocinera de familia para saber el tiempo que se necesitaba para que un asado estuviese cocido en su punto, la práctica desmentía á la teoría continuamente, y no podíamos obtener un justo medio entre el asado sanguíneo y el calcinado. Lo peor de todo era que nuestras malas comidas nos costaban tanto como si hubieran sido las mejores del mundo. Estaba asustado de las innumerables vejigas de manteca con que habíamos sazonado ó creído sazonar nuestras legumbres, y en cuanto á la pimienta y otras especias, pagaba lo bastante para que hubiese afectado sensiblemente el mercado de productos coloniales. A pesar de esto, nunca había en casa la más ínfima provisión. Me figuro que habrá pasado á otros más que á nosotros el ver entrar llorando á la lavandera
para excusarse de haber empeñado la ropa que nos debía haber vuelto 15 días antes. El fuego de la chimenea de la cocina y la invasión de los bomberos son también accidentes muy usuales en toda casa. Pero lo que fué verdaderamente cruel fué el saber que mistress Copperfield, Dora, mi angelical Dora, había mandado a su cocinera por no sé cuántas botellas de rom y aguardiente a la taberna vecina para su uso particular. Pagué esta cuenta, contento de que, para salvar la reputación de mi mujer, confesase la criada que no era Dora la que había consumido aquellos líquidos alcohólicos. Una de mis primeras tentativas en el arte de tener una casa fué una comida que ofrecía Traddles y que éste aceptó con el fin de tomarnos por modelo para cuando estuviese en su domicilio con su fiel Sofía. Nos sentamos á la mesa. Ciertamente no podía desear tener enfrente de mí a una mujer más bonita que Dora, pero me pareció por la primera vez que no teníamos todas las conveniencias apetecibles en una comida de familia. Yo no sé cómo pasaba, pero es lo cierto que aun cuando estábamos solos no teníamos bastante sitio, y sin embargo nos sobraba para perderlo todo. Sospecho que era porque no había nada en su sitio, excepto la pagoda de Jip, que ocupaba invariablemente el pasaje más ancho de toda la casa. En esta circunstancia, Traddles se encontró tan reducido entre la pagoda, el estuche de la guitarra, el caballete de Dora y mi escritorio, que dudé pudiese servirse del cuchillo y el tenedor, pero á mi observación respondió Traddles con su buen humor ordinario. No, no, Copperfield, tengo puesto que me sobra. Vaya, pues si se puede hacer maniobrar una fragata acorazada. Habría deseado que Jip no hubiese tenido la costumbre de pasearse por encima de la mesa durante la comida. Era poco conveniente, aunque no hubiese metido nunca la pata en el salero o en el mantequero. El día que Traddles comió con nosotros, Jip creyó que le habían encomendado guardarlo, según las excursiones que hizo alrededor de su plato, y ladró con tal tenacidad á mi amigo que puede decirse monopolizó toda la conversación. Sin embargo, conociendo hasta el punto que Dora era susceptible y lo mucho que la contrariaría la menor reflexión sobre su favorito, me abstuve de manifestar alguna. Por nada de este mundo hubiese hecho notar los platos descantillados, las vinagreras que se bamboleaban, las botellas y las salseras desafiando todas las leyes de la simetría. El asado se encontró tan duro que fué necesario reemplazar esta pieza de resistencia por un resto de jamón que casualmente estaba en el armario desde la víspera. Creo que Traddles, si se lo hubiese permitido, habría comido carne cruda, como un verdadero salvaje, con tal de honrar la comida. Pero yo no podía autorizar este sacrificio por más que debiese hacerse en el altar de la amistad, tanto más cuanto que mi pobre Dora, que quería haberle obsequiado con ostras, que le gustaban mucho, había olvidado hacerlas abrir, y que nosotros no pudimos hacerlo, careciendo del cuchillo necesario para esto. En fin, concluida la comida, mientras que vaciábamos una botella de vino de Jerez, Dora preparó el té y nos lo sirvió con una gracia encantadora. Luego tomó su guitarra y cantó, con su voz de sirena, una de sus dulces romanzas, que trajo á mi imaginación la primera noche que la vi y me enamoré perdidamente de ella. Cuando Traddles se despidió de nosotros, mi mujercita se sentó á mi lado, dándome las gracias por haber aparentado no apercibirme de lo mal que había tratado á mi amigo. David, me dijo, es muy amable de vuestra parte no reñirme esta noche, y yo soy la que vengo á suplicaros que me deis lecciones. Ante todo, querida mía, sería preciso que las tomara yo mismo, porque sé tanto como vos. Sí, pero vos, que tenéis tanto talento, podéis aprender. Absurdo, pichoncita mía. Siento mucho, replicó Dora después de un largo silencio, no haber estado un año en compañía de Inés en Cantorbery. Y hablando así, con las manos cruzadas sobre mi hombro,
y apoyando su barba en mis manos, me miraba tiernamente con sus seductores ojos azules. ¿Por qué? Le pregunté. Porque creo que me hubiese formado pudiendo aprender lo que no sé. Se necesita tiempo para todo, amor mío. Recordad que Inés ha sido educada por su padre, que para hacer de ella una mujer de su casa ha tenido que ocuparse asiduamente de su educación muchos años. Niña aún, era la misma Inés que conocemos hoy. ¿Queréis? Añadió Dora sin cambiar de actitud. ¿Darme un nombre que me placería mucho? ¿Qué nombre? Pregunté riendo. Es un nombre muy sencillo, dijo meneando ligeramente su cabecita. Mujer, niña. ¡Qué idea, mi querida mujer niña! No pretendo, señor burlón, que me llaméis así en vez de llamarme Dora, pero sí que penséis en mí bajo este nombre. Cuando me vayáis a reñir, decíos, no es más que una mujer niña. Cuando os cause algún disgusto, pensad, estaba seguro que no sería más que una mujer niña. Cuando me encontréis contraria a como quisierais verme, como temo que no me veréis nunca, imaginad, a pesar de todo, mi mujer niña me ama, porque yo os amo, David. Acepté de tan buen corazón esta idea que Dora lloró de alegría y se sonrió antes de enjugar sus lágrimas. Inmediatamente entró de lleno en su papel de mujer niña. Se sentó en el suelo cerca de la pagoda de Jip y se puso a tocar las campanillas para castigar a Jip por su mal comportamiento en la mesa. Jip asomó su cabeza por la abertura, con los ojos entreabiertos, pero sin asustarse mucho del ruido que interrumpió apenas su indolente sueño. Algunos días después, Dora había reflexionado seriamente, decidiéndose a intentar un último esfuerzo, y me dijo que iba a ser una buena ama de casa. Ya veréis cómo seré juiciosa, David, exclamó. Compró un enorme registro y cosió todas las hojas que Jip había arrancado del manual de cocina. Pero, los números rehusaron sumarse como anteriormente, y después de 2 o 3 laboriosos ítems que Jip borraba siempre con su cola, Dora renunció a su tarea, enseñándome uno de sus dedos lleno de tinta. Cuando empecé a ser conocido como autor, pasaba las noches en casa escribiendo. De cuando en cuando dejaba la pluma descansar para observar a mi mujer niña, que quería decididamente ser juiciosa. Colocaba su registro sobre la mesa dando un profundo suspiro. Abría la página que Jip había puesto ilegible y llamaba a Jip para enseñarle sus tonterías. Jip recibía una reprimenda o algunas gotas de tinta en la nariz. Después de esta diversión, Dora decía a Jip, acostaos ahí, señor mío, como un león. A lo que Jip obedecía o no, según su buen o mal humor. Dora escogía una pluma y la probaba. Justamente la pluma tenía una pelusa. La segunda rasgaba el papel. La tercera metía tal ruido que no dejaba trabajar a David. Y Dora se llevaba el registro después de amenazar al león con aplastarlo bajo su peso. El juego había concluido. Otras veces, Dora, haciendo un acto de heroísmo, cogía un cesto lleno de notas, facturas pagadas y documentos, que más bien que nada parecían papelillos para rizarse el cabello. Los comparaba, contaba por los dedos de la mano derecha y de la izquierda, pero siempre resultaba lo mismo. Dora se detenía desanimada, tan infeliz, que viéndola imponerse por mí una tarea tan ingrata, me acusaba interiormente y le decía, querida Dora, hacedme un favor. Dejad vuestras cuentas por hoy y tomad la guitarra. Estoy fatigado yo también y un poco de música despejará mi imaginación. Estaba verdaderamente fatigado. No me quejaba nunca más que de esta manera. Me equivocaba, tal vez, pero hubiese ganado algo en ser más exigente con mi mujer niña. En cuanto a mis reflexiones, no podría haberlas manifestado entonces con tanta claridad como sobre esta hoja de papel en la que escribo, sin reserva, todos los secretos de mi corazón.
había alcanzado la completa realización del ideal de mi juventud? ¿No había soñado algunas veces con una compañera que me inspirase sus consejos, que supliese la debilidad de mi carácter con la fuerza del suyo, que llenase, en fin, con algunas ideas serias, el vacío que el hombre más ocupado experimenta por momentos á su alrededor? Sí, lo había soñado, pero no era más que un sueño. Además, ¿quién puede tener el privilegio en esta tierra de alcanzar el ideal de sus fantásticas visiones? Dora es dichosa, dichosa como una niña. Me ama, tiene fe en mí, me admira. ¿Qué otro destino podría excitar mis sentimientos o mi envidia? Cuando los debates del Parlamento eran pesados, quiero decir largos porque pesados lo son casi siempre, y entraba tarde en casa, Dora se despertaba con el ruido de mis pisadas y bajaba de su habitación para verme más pronto. Cuando el Parlamento estaba cerrado y permanecía en casa para escribir, Dora estaba siempre sentada á mi lado, por tarde que fuese, tan silenciosa que creía con frecuencia que se había dormido. Pero generalmente no podía levantar los ojos sin encontrar su mirada fija en mí, con la tranquila contemplación que la caracterizaba. «Qué cansado estáis», me dijo una noche en el momento en que cerraba mi pupitre. «Sois vos la que estáis cansada, Dora», respondí, «y verdaderamente otra vez será necesario que os acostéis. Velo mucho para vos». «Oh, no me mandéis á dormir, David, os lo suplico». «Dora», exclamé. Con gran sorpresa mía se arrojó llorando en mis brazos. «Amiga mía, ¿qué tenéis? ¿Sufrís? ¿No sois dichosa?» «Todo lo contrario, muy dichosa. Pero, David, permitidme que permanezca á vuestro lado para veros escribir». «Sí, en verdad. ¿Creéis que os hace bien velar así hasta media noche, con unos ojos tan lindos como los vuestros?» «¿Son tan lindos?», repitió Dora riendo. «Me satisface que sean tan lindos». «Vanidosilla», le dije. Pero no era vanidad en ella, sino la inocente alegría que la causaba mi admiración. Lo sabía antes que Dora me lo dijese, añadiendo: «Si encontráis mis ojos lindos, quiere decir que me permitiréis quedarme á veros escribir. Veamos, ¿los encontráis lindos?» «Muy lindos». «Pues bien, entonces dejadme velar á vuestro lado, o tendré celos de las que habláis en vuestras novelas. Además, concededme aún algo, por absurdo que os parezca». «¿Me diréis el qué?» «Teneros las plumas», prosiguió Dora. «Quiero serviros de algo en favor de esas composiciones que os hacen velar hasta tan tarde». «Concedido, concedido», le dije riendo. «Tendréis las plumas, Dora». La noche siguiente, Dora se sentó á mi lado como de costumbre, con un paquetito de plumas, y cada vez que yo necesitaba una pluma nueva, Dora se apresuraba á proporcionármela, declarándose gloriosa de esta función, lo que me sugirió una nueva idea para procurar un nuevo placer á mi mujer niña. La rogaba que me copiase una página ó dos de mi manuscrito. Cuántos preparativos hacía para este gran trabajo, cuánto tiempo y cuidado para cumplirlo. Qué comunicaciones hacía a Jip de frases enteras, como si Jip pudiese entenderlas y reírse en unión suya. Qué grande era su triunfo cuando me presentaba una página sin erratas ni correcciones, que firmaba con todos sus nombres para establecer su colaboración. Es indudable que estos recuerdos son bien sencillos y triviales para los extraños, pero encierran tanta dulzura para mí. No debo olvidar que Dora imaginó reunir todas sus llaves en una anilla que colgó de su cintura. Era raro que los armarios a que pertenecían estas llaves estuviesen cerrados, y, a decir verdad, más bien que una seguridad para Dora, era un juguete para Jip. Pero si esta precaución distraía a mi esposa, ¿por qué no debía distraerme a mí? Gozábamos como dos niños.
Dora no era menos cariñosa para mi tía que para mí, y la confesaba algunas veces que le había inspirado temor en un principio. Mi tía, por su parte, se prestaba voluntariamente a todos sus caprichos. Hacía la corte a Jip, al ingrato Jip, que no le pagaba en la misma moneda, no se cansaba de escuchar la guitarra, a pesar de no ser muy aficionada a la música. No criticaba nunca nuestras incapacidades domésticas, aunque la tentación fuese difícil de vencer. Recorría los almacenes de Londres para comprar a Dora lo que necesitaba, y no pasaba una vez por nuestro cottage sin gritar desde la escalera con una voz que alegraba la casa. Vecino, ¿dónde está mi florecita? Fin del capítulo 19. Capítulo 20 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 20. Un secreto de familia. En aquel tiempo componía mi primera novela de grandes dimensiones, pero no había renunciado aún al periódico político, porque recuerdo que al volver una noche de la Cámara de los Comunes oí dar las 12 en el momento en que me detenía ante mi puerta. Me paré un instante en el dintel para apercibir el reloj de San Pablo entre las diferentes campanas de la ciudad, cuando me sorprendió ver entreabierta la puerta del cottage de mi tía, y que una luz débil iluminaba el sendero que conducía a ella. Mi tía, pensé, habrá recaído en sus antiguas alarmas y estará vigilando el proyecto de algún incendio imaginario. Me dirigí hacia la puerta para dar las buenas noches a mi tía, y tuve una segunda sorpresa. Un hombre estaba en su pequeño jardín. Tenía una botella en una mano y un vaso en la otra y bebía. Suspendí mi camino cerca de un bosquecillo, donde gracias a la claridad de la luna, aunque el cielo estaba muy nublado, reconocí a través del ramaje al mismo hombre que encontramos un día en la Cité, y que creí por mucho tiempo uno de los personajes de las visiones de Mr. Dick. Bebía y comía con un apetito voraz. De cuando en cuando miraba al cottage con curiosidad y después seguía comiendo, hasta que, satisfecha su hambre y su sed, manifestó la impaciencia de uno que quiere alejarse. ¿Qué le retenía en aquel sitio? La luz se oscureció de pronto, y mi tía salió. Estaba agitada. Se acercó al hombre y le contó algún dinero en la palma de la mano. Escuché el choque de las monedas. ¿Qué puedo hacer con eso?, preguntó él. No puedo daros más, respondió mi tía. En ese caso, replicó el desconocido, me quedo. Tomad, guardaos vuestro dinero. Mal hombre, dijo mi tía con viva emoción. ¿Cómo podéis tratarme así? Pero, ¿qué me extraña? Contáis con mi debilidad. Sin embargo, para librarme de vuestras visitas para siempre, bastaría con que os dejase abandonado a la suerte que merecéis. ¿Y por qué no me abandonaríais a la suerte que merezco? Y sois vos quien me lo pregunta. ¿Qué corazón debéis tener? Después de haber contado el dinero con un aire pensativo y meneando la cabeza, preguntó: ¿Es esto todo lo que intentáis darme? Es todo lo que puedo daros, respondió mi tía. Sabéis que he tenido pérdidas considerables y que soy más pobre que antes. Ya os lo he dicho. ¿Por qué angustiarme más con vuestra presencia? Sin duda me he vuelto muy desagradable a la vista, si es eso lo que queréis decir. Vivo como un búho. En otro tiempo me despojasteis de una gran parte de mi patrimonio, añadió mi tía. Fuisteis la causa de que cerrase mi corazón al mundo por 2 años. Fuisteis injusto, ingrato, falso y cruel. Idos en paz y arrepentíos. No añadáis nuevos ultrajes a los ya cometidos. Sí, sí, hermosa frase. Es preciso, sin embargo, que salga de apuros lo mejor que pueda. A pesar suyo, pareció confundido con las lágrimas de indignación
que corrían por las mejillas de mi tía, y salió del jardín con un aire descontento. Tomé un sendero que lleva á la cerca, donde me crucé con el desconocido, como si llegase en el momento en que él se alejaba. Nos observamos recíprocamente, y nuestra mirada no fue, por cierto, amistosa. En breve me encontré al lado de mi tía. Tía mía, la dije yendo derecho al fin, es el mismo hombre que ha venido para intimidaros. Dejad que le hable. ¿Quién es? Niño, dijo mi tía asiéndome del brazo, venid y esperad 10 minutos para dirigirme la palabra. Nos sentamos en su saloncito. Mi tía lloraba y se colocó detrás de un viejo biombo para meditar, enjugando sus lágrimas. Después de un cuarto de hora, dueña de sí misma, acercó su silla a la mía y me dijo: Trot, es mi marido. ¿Vuestro marido, tía? Creí que había muerto. Muerto para mí, pero vive. Escuchad, prosiguió con su impasibilidad ordinaria. Betsy Trotwood no parece a propósito para inspirar tiernas pasiones, ¿no es cierto? Sin embargo, hubo una época, Trot, en que creyó a ese hombre, en que le amó mucho, en que no hubo prueba de cariño sincero y desinteresado que no le diera. Él la recompensó disipando su fortuna y destrozándola el corazón. Por esto Betsy encerró en una tumba todo sentimiento de aquel género y se separó del que la había engañado. Querida tía, al tomar esta resolución, continuó mi tía, fui generosa. Sí, puedo repetir hoy que fui generosa. Había sido tan cruel para conmigo que hubiese alcanzado fácilmente una separación legal y en los términos más favorables para mí. No hice nada. Se comió bien pronto lo que le había dado y cayó en lo último de la escala social. Se casó con otra mujer y creo que se hizo un aventurero, un jugador, un bribón. ¿Habéis visto cómo se encuentra ahora? Pero cuando me casé con él tenía una distinción. Continuó mi tía en un tono de voz en que creí reconocer el eco de un orgullo desengañado. Yo veía en él al honor personificado. Era una loca. No es nada, mi Trot. Menos que nada. Pero antes que verlo castigado como lo sería si vagabundease por la ciudad, le remito todo el dinero que puedo cuando aparece. Fui una loca cuando me casé, y lo sigo siendo hasta el extremo que, en memoria de lo que supuse que era, me disgustaría que este fantasma de las ilusiones de mi juventud sufriese el duro tratamiento que merece, porque era muy severa, Trot, como la que más puede haberlo sido. Mi tía suspiró y reasumió su confidencia fríamente. Eso es todo, mi querido amigo. Ahora ya sabéis el principio, el medio y el fin. Es un asunto del que no hablaréis a nadie, sea quien sea. Es necesario conservar para nosotros solos, Trot, la historia de vuestra vieja tía. Fin del capítulo 20.